Le damos gracias al Señor en esta tarde porque de nuevo Él nos permite compartir su bendita palabra en este canal de Jóvenes Delicias, donde vamos a ser estimulados en la fe, en nuestra salvación de nuestras almas y en nuestro Señor Jesucristo. Y en este día me gustaría compartir algo que es sencillo, pero al mismo tiempo de suma importancia para nuestras vidas cristianas y para nuestra fe. Amén. Ya que estamos en este camino del Señor y estamos profesando nuestra fe y vivimos en una esperanza. Me gustaría compartir algo muy de Dios, muy especial. Y es que no te robes el placer de lo que te sea revelado. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 4 del libro de los Hechos vemos a Pedro y a Juan como después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ellos están en el pórtico de Salomón, en el templo, predicando los misterios, las grandezas del Verbo. Están manifestando que Jesucristo era Dios. Les apresan los fariseos, les apresan los doctos en la ley y les reclaman diciendo: no queremos que volváis a hablar en el nombre de Jesús. No queremos que volváis a hablar en el nombre de Jesús. Pero apartándose ellos a un lado, los fariseos, los doctos en la ley, denota esto. Dice en el versículo 13 del capítulo 4, dice la palabra del Señor: se maravillaron al ver cómo simples hombres del vulgo hablaban tales misterios. Cómo un hombre como Pedro, cómo un hombre como Juan podían hablar esa grandeza del reino de Dios, esos misterios del Verbo hecho carne, manifestar la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, llevarlo a los principios de las profecías que Él estaba profetizado, a tal extremo que estos hombres, profesores en la ley de Moisés, después de reñirles, después de exhortarles para que no vuelvan a predicar, porque las almas venían al Evangelio, durante aquella predicación se convirtieron miles de personas, después de haberles avisado, después de haberles reñido, después de haberles amenazado para que no hablen. Dice la palabra del Señor que estos hombres se maravillaron al ver cómo simples hombres del vulgo podían hablar tales misterios en el nombre de Dios. Mi consejo para esta tarde, bajo estas 4 palabras que voy a compartir, es que no te robes el placer de lo que te es revelado. No te quites el placer de que Dios te revele cosas. Tenemos un conocimiento básico, tenemos las doctrinas básicas fundamentales, tenemos la Escritura, hemos estudiado, pero que ello no te robe el placer de la bendición de la palabra revelada. Pedro y Juan en este momento no estaban hablando de lo que ellos sabían, porque prácticamente sabían muy poco. Habían estado con Jesús, eso está claro. Habían aprendido de Jesús, del más grande. Pero no tenían un conocimiento prematuro como estos otros hombres saduceos o fariseos de la ley. No tenían un conocimiento base. Sin embargo, hablaban los grandes misterios revelados por el Espíritu Santo a través de ellos, a tal extremo que se convertían miles de personas en el pórtico de Salomón, y los saduceos y fariseos se quedaban perplejos, maravillados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenían estos hombres? Habían hecho teología bíblica, habían estado en un seminario bíblico. No, hermanos, no. Simplemente tenían la revelación del Espíritu Santo. Simplemente tenían la revelación del Espíritu Santo y vivían en la presencia del Señor. Solo tenían algo que todos contamos con ello y que lo tenemos. Estos hombres solo tenían una fe, un llamado, un bautismo y una promesa. Cosas que nosotros también las tenemos. Una fe, un llamado, un bautismo y una promesa. Con esas cositas y en la presencia del Señor podían recibir la revelación, los misterios, las grandezas del reino y representar a nuestro Señor Jesucristo en su pura esencia. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos a Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1 adelante,
donde habla, no voy a citarlo todo entero, pero sí a partir del verso 4, donde dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Bien, Pablo sí podía presumir de tener conocimientos, de tener estudios. Pablo estaba criado a los pies de Gamaliel y era un hombre docto en la ley y un profesional del estudio en la ley. Pero como, al igual que Pedro y Juan, este hombre, Pablo, no presumía tampoco de lo que él había aprendido, de sus conocimientos, ni de la ley, ni de lo que él sabía. Sin embargo, sí tenemos constancia de que hace énfasis, no sobre lo que ha estudiado, pero sí hace énfasis sobre lo que se le ha sido revelado y recibido. Y en 2 capítulo 12, versículo 7 dice, para que por causa de la multitud de mis revelaciones no me enalteciese sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces estamos viendo un hombre que por mucho que ha estudiado no está denotando ni está presumiendo de lo que ha estudiado, pero sí tiene que decir, por causa de la multitud de mis revelaciones para que no me enalteciese, me fue dado un aguijón en mi carne. Bendito sea el nombre del Señor. Tú puedes cebarte de doctrina, tú puedes cebarte de teología, puedes reflejarte en tu predicador predilecto, pero nunca pierdas la sustancia de la revelación, porque Pablo no presumía de lo que había visto, ni de lo que había oído, ni de lo que había estudiado. Pablo sí hacía énfasis en lo que había recibido, la palabra revelada. Nunca te robes la bendición de lo revelado. Vuelvo a repetir, estudia, porque la palabra del Señor nos dice, escudriñad las Escrituras. Buscad diligentemente. Es bueno estudiar, es bueno cebarte de teología. Hay tomos de teología de 12, de 15, de 18 tomos. Puedes llenarte, pero que eso no te acorche, que eso no te haga perder la sensibilidad y el placer de que la palabra de Dios se te sea revelada. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de alguna manera os tengo que decir, queridos hermanos, que a Dios no se le estudia, Dios se revela. Dios no se estudia, Dios se revela. Por eso dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay un tipo de mensaje, hay un tipo de dialecto, hay un tipo de estudio que no te lo da ni la teología, no te lo da el estudio, ni te lo da la profesionalidad, ni los años de experiencia, te lo da el Espíritu Santo. Hoy día tenemos hombres dentro de nuestra obra que parecen un GPS. Les marcan la dirección y te dicen a la derecha, a la izquierda, en la próxima rotonda, a tantos kilómetros gira a la derecha. Eso es, hermano, leer la palabra de Dios. Por GPS es estar autodirigidos. Sabemos todo. Llevamos 30 años estudiando. Llevamos 40 años estudiando, 30 años, otros 25, teología, estudiando la palabra del Señor mediante libros, doctrinas, sí. A veces es bonito llevar en tu coche adelante el GPS, que te va dirigiendo hasta el destino que tú quieres llegar. Está muy bonito. Pero qué bonito es a veces disfrutar de haberte perdido. Yo no llevo GPS, pero cojo mi coche y digo, bueno, pues me voy. Y en la ruta que yo voy buscando me pierdo. Y en esa pérdida encuentro lugares donde disfruto, porque son lugares donde nunca he estado. Son lugares nuevos. ¿Conoces el deleite de perderte en la palabra del Señor? ¿Conoces el deleite de querer buscar un tema y querer profundizar, querer llegar al fondo y que en ese transcurso de ese tiempo te vas profundizando en la palabra y es el Espíritu el que te la va revelando? Por eso digo perderte en la palabra del Señor. Yo recuerdo que antes, para componer un mensaje, hace unos años, en principio lo que hacemos ahora, nos poníamos de rodillas, buscábamos la revelación divina, buscábamos la palabra del Señor y recibías un puntito y lo apuntabas y lo guardabas. Y a los pocos días estabas orando y el Señor te acoplaba otro texto referente a ese mensaje o a esa doctrina, lo volvías a apuntar
y lo guardabas, hasta que llegado un día reunías todos los puntos y venía la revelación del Espíritu Santo y colocabas cada punto en su lugar, y con qué gozo y con qué alegría subíamos al púlpito a dar lo que Dios nos había revelado, lo que Dios nos había dado. Hoy no queremos ser GPS, direccionados por una dirección definitiva, queremos también como antes, perdernos por los rincones de la palabra de Dios, por la Biblia, y ser guiados por el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo te revele realmente lo que el pueblo necesita. Y tú no te conviertas en algo que has estudiado y lo transmites, sino que te conviertas en alguien que transmite lo que Dios mismo quiere decir por medio de la revelación del Espíritu Santo que hay en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Yo en ningún momento, hermanos, estoy diciendo que no se debe de estudiar. Al contrario, a mí me ha gustado mucho estudiar, leer la palabra, mirar en la doctrina, mirar en la teología. Me encanta. Pero he sido más un devoto de lo recibido por el Espíritu Santo. Mira, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6 dice la palabra del Señor: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay personas que han malinterpretado este versículo de la palabra del Señor, porque ellos dicen, la letra mata, el estudio mata. No hagas caso, hermano. Este texto no es así. Este texto está hablando de un nuevo pacto. Está haciendo la diferencia entre la letra de la ley y la letra de la gracia. Ministros de un nuevo pacto, no ministros ya del antiguo pacto, que era el fariseísmo, las leyes de Moisés y los mandamientos. No, está diciendo un nuevo pacto. Pero es que dentro de ese pacto también corremos el riesgo de materializarnos y hacernos demasiado profesionales, demasiado expertos en la materia de las escrituras, de la teología y de la doctrina. También corremos el mismo riesgo, y en definitiva quiere decir lo mismo. La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Y hablando de este mismo texto, queridos hermanos, la mucha letra mata y el espíritu vivifica, queramos o no, nos lleva al Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 24, donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y yo te digo algo, si Dios es espíritu, nunca va a tratar con tu carne, va a tratar con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, es necesario que los que le adoren en espíritu, porque si Dios es espíritu y trata con tu espíritu, tu deber para que la palabra de Dios te sea revelada tiene que ser viviendo en el espíritu, en el área del espíritu, santificación, ayuno, oración, comunión intensa con Dios, íntima con Dios, porque como Dios es espíritu, su palabra solo te puede ser revelada por el espíritu. También en segunda de Timoteo, perdón hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios es espíritu, para que te sea inspirada tienes que estar en el espíritu. Porque dice segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, por el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 sigue diciendo la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira con qué cuatro cosas trata la palabra del Señor: el corazón, el alma, el espíritu, la intención y el corazón. Pero como dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, dime tú, todo esto solo se consigue viviendo en el espíritu, porque hablamos de una palabra que llega al corazón, que toca el alma, que toca el espíritu, que penetra en la intención y que investiga el corazón. Y estas cuatro cosas, hermanos, solo puede ser viviendo en el espíritu. Yo no puedo llegar al corazón y al alma con la teología. Yo no puedo llegar a tus intenciones y a tu espíritu mediante el conocimiento. Tiene que ser mediante la palabra revelada, porque la palabra revelada es revelada por el Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Y dice la palabra que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu.
cuando tú estás transmitiendo un consejo, cuando tú estás transmitiendo la palabra, es el Espíritu quien la guía, quien la transmite a tu hermano que lo tienes enfrente escuchándote, en el cual tú quieres que el Espíritu Santo haga la obra. Pero es que tiene que ser una obra del Espíritu, porque si no es por el Espíritu, el hermano no puede percibir la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, es como martillo que quebranta la piedra, el corazón, quebranta el corazón. ¿Pero cómo? ¿Por mi teología? No. ¿Por los conocimientos que yo tenga en la palabra del Señor? No. ¿Por las tablas que yo tenga en un púlpito? Imposible. La palabra del Señor solo llega al alma y al corazón y discierne las coyunturas y las intenciones y los tuétanos y el corazón y el alma y la mente, solo mediante el Espíritu Santo, a medida que la palabra te está siendo revelada. Eres un canal donde se transmite la palabra de Dios y llega donde tiene que llegar y hace el impacto que tiene que hacer y hace la obra que tiene que hacer, tanto de redarguir como de romper cadenas, como de liberar, de sanar, de levantar, destruir, de exhortar, porque es la palabra del Señor y la palabra de Dios tiene vida en sí mismo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso el mismo Jesucristo nos dice en el Evangelio según Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 23, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que os he hablado, nota, y las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Y empieza diciendo, el Espíritu es el que da vida. La palabra que no va acompañada por el Espíritu Santo no tiene vida. La palabra que no va apoyada y revelada y confirmada y respaldada por el Espíritu Santo no tiene vida. Porque como dijo Jesús, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué el Espíritu? El Espíritu Santo. Y Jesús mismo dice, las palabras que yo os he hablado, lo que él predicaba era espíritu y era vida. Bendito sea su santo nombre. Y en esta trayectoria de versículos bíblicos y de la palabra del Señor, tenemos que pararnos en aquel hombre que reveló a la persona de Cristo, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Este es el hombre que de la revelación, es el que reveló a Cristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 27, dice, no puede el hombre dar nada si no le fuese dado del cielo. No puede dar nada el hombre si no le fuese dado del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú quieres revelación, si quieres tener la palabra revelada, tienes que vivir en el Espíritu. Vamos al Apocalipsis, el libro de la revelación de los últimos tiempos. Capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu. Yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Querido hermano, si queremos tener revelación y queremos ser la voz de Dios en medio de este mundo, es bueno que estudies, escudriñar las Escrituras, hacedlo, pero sobre todo buscar la palabra revelativa. La palabra revelativa. No profundicemos demasiado en el estudio. Si no tenemos una verdadera vida de comunión, de oración. Una de las cosas que a mí siempre me han gustado es saber lo que Dios quiere para saber lo que tengo que decir. Porque si yo no vivo en una vida de comunión con Dios, no sé lo que Dios quiere. Y si yo no sé lo que Dios quiere, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Qué te voy a decir a ti? Si al no vivir cerca de Dios y al no tener contacto con Dios, yo no sé decir lo que Dios quiere, porque no discierno su mente. Sin embargo, el Espíritu nos lleva a los pensamientos de Cristo. Y el Espíritu Santo nos transmite lo que Dios quiere decir a su pueblo. Entonces ha llegado el momento de doblar nuestras rodillas, no buscar tanto en los cuadernos, no buscar tanto en el bolígrafo, no buscar tanto en la teología, y buscar a ver qué quiere Dios para el pueblo. Pero eso solo se consigue de una manera,
estando de rodillas en la presencia del Señor, compartiendo tiempo a solas con el Espíritu Santo, llorando en la presencia del Señor, hablando el dialecto de Dios, es el Espíritu Santo, hablar en lenguas. Dejar que Dios mine tu mente de sus pensamientos. Dejar que Dios llene tu campo memorial de sus benditas flores. Que esas semillas crezcan de la palabra del Señor. Porque no hay cosa más hermosa que decir y hablar lo que Dios quiere que tú digas y lo que Dios quiere que tú hables. No hay cosa más hermosa. Yo que adelanto, coger a un familiar mío, tengo un hijo lejos de mí, por ejemplo, y yo a este familiar le cojo y le digo, dile a mi hijo Rubén, esto y esto. Y yo pongo toda mi confianza en este familiar mío para que a mi hijo le dé ese recado. ¿Qué adelanto si este familiar mío al llegar donde mi hijo no le dice las palabras que yo quiero decirle? Le está transmitiendo otro tipo de mensaje. Mi hijo va a estar errado, mi hijo va a estar equivocado y mi hijo en definitiva no le ha sido transmitido el mensaje que yo como padre le quiero dar. ¿Qué adelantamos? Transmitir un mensaje que Dios no quiere transmitir. ¿No te gustaría, como dice el apóstol, ser una carta escrita para que todo el mundo la lea? Dice, vosotros sois como cartas escritas. ¿No te gustaría ser la voz de Dios a las naciones como aquel profeta? ¿No te gustaría tener la solución para un alma que está quebrada por dentro y nadie la está viendo y ni los psicólogos le dan la solución? ¿No te gustaría ser esa medicina, como dice la palabra de Dios es medicina para tus huesos? ¿No te gustaría llegar y rescatar ese alma de esa angustia? ¿No te gustaría llegar al alma enferma o a ese corazón que está entenebrecido, que no sabe cómo salir de sus cadenas, llegar con la llave de la palabra y hacer, te abro la puerta? Porque el Espíritu Santo te ha revelado. No hay cosa más hermosa que el Espíritu de revelación. No hay cosa más hermosa que tener la vida de Dios en tu boca, que es el Espíritu Santo, y transmitirlo a las almas. No hay cosa más hermosa, queridos hermanos, porque por el mucho estudio, por la mucha revelación, puede venir errar, hermanos. Cuando no andamos donde tenemos que andar, puede venir errar. Podemos errar. Pero bueno, vamos a parar ahí porque eso lo quiero guardar para otro momento donde sí vamos a hablar de la falsa doctrina. En este canal de Jóvenes Delicias sí quiero compartir. Que Dios os bendiga y espero que este consejo haga bien a tu vida y que con ese bien que haga tu vida tú hagas bien a lo que más ama Dios, que es su obra. Que el Señor os bendiga, queridos hermanos.